El silencio en la opulenta mansión de Lomas de Chapultepec era un lujo que el dinero no podía comprar, mientras el llanto desgarrador de dos pequeñas niñas rompía el corazón de cualquiera que pasara por la calle. Nadie lograba entender cómo es que el viudo más rico de la ciudad, rodeado de los mejores especialistas del mundo, no podía encontrar descanso para sus propias hijas. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando una mujer de manos callosas y mirada serena se atrevió a desafiar la ciencia con algo que nadie esperaba. Lo que comenzó como una noche de tormenta emocional terminaría revelando una verdad que sacudiría los cimientos de esa familia para siempre y cambiaría sus destinos. Las luces de la residencia Valenzuela permanecían encendidas noche tras noche, reflejándose en los fríos suelos de mármol importado que Ximena Guadalupe limpiaba con una devoción casi religiosa. Ella, una humilde trabajadora llegada desde los valles centrales de Oaxaca, observaba desde las sombras cómo la vida de su patrón se desmoronaba entre frascos de medicina y diagnósticos vacíos. Mientras los expertos hablaban en idiomas extranjeros y términos técnicos complicados, Ximena sentía en su propio pecho la angustia de esas pequeñas que habían perdido a su madre demasiado pronto. Ella sabía muy bien que el alma no se cura con químicos, sino con la calidez que solo el amor verdadero puede brindar a los niños. En medio de ese caos de riqueza y dolor, la doctora Elizabeth Sterling caminaba por los pasillos con la arrogancia de quien se cree dueña absoluta de la vida y la muerte. Con su impecable bata blanca y un desprecio evidente por las tradiciones locales, la médica estadounidense ordenaba dosis cada vez más fuertes, ignorando que el llanto de las pequeñas era un grito de auxilio. Para ella, Ximena no era más que parte del mobiliario, una presencia insignificante que no tenía derecho ni siquiera a sostener la mirada ante su supuesta autoridad científica. Sin embargo, detrás de ese uniforme sencillo y las manos curtidas por el trabajo, se escondía un secreto ancestral que cambiaría todo. El aire en la habitación de las pequeñas estaba cargado de una tensión eléctrica, donde el aroma a medicamentos sofocaba cualquier rastro de esperanza o de ternura familiar. Alejandro Valenzuela, el padre devastado, miraba el reloj con los ojos inyectados en sangre, rogando por un milagro que permitiera a sus hijas cerrar los ojos al menos por un par de horas. Lo que él no sabía era que el milagro que tanto buscaba en clínicas internacionales estaba justo frente a él, sosteniendo una cubeta y un trapeador con una dignidad inquebrantable. La confrontación que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después, demostrando que a veces la sabiduría está en los corazones más humildes. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, me gustaría pedirle un pequeño favor que nos ayuda mucho. Por favor, díganos en la sección de comentarios desde qué hermosa parte de nuestro querido México o de qué rincón del mundo nos está escuchando en este preciso momento. Nos encanta saber que nuestras palabras viajan por tantas fronteras para unirnos en una misma enseñanza de vida y respeto hacia los demás. Escriba su respuesta ahora mismo mientras nos preparamos para descubrir cómo la fe de una mujer sencilla logró vencer la soberbia de los más poderosos de la ciudad. En el corazón de Lomas de Chapultepec, donde las mansiones parecen fortalezas de cristal y acero, la casa de los Valenzuela se alzaba imponente pero extrañamente gélida. A pesar de los candelabros de cristal y las obras de arte que adornaban los muros, el ambiente olía a una mezcla amarga de desinfectante y desesperación. No había en aquel hogar el aroma a chocolate caliente o a hogar mexicano que suele llenar las casas donde hay niños corriendo. Era un templo al dinero, pero un desierto de consuelo, donde el llanto de dos pequeñas resonaba en los pasillos vacíos como una campana de alarma que nadie lograba silenciar. Ximena Guadalupe recorría esos pasillos con pasos silenciosos, casi pidiendo permiso al suelo para ser pisado. Proveniente de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, cargaba consigo la sabiduría de sus antepasados y una paciencia que solo da el contacto con la tierra. Su rostro, marcado por el sol del sur, reflejaba una bondad que no cabía en ese ambiente tan frío y moderno. Llevaba su uniforme de limpieza con un orgullo silencioso, manteniéndolo siempre impecable,
como si fuera su armadura contra el desprecio de quienes no veían más allá de su condición de empleada. Don Alejandro, el dueño de aquel imperio, parecía una sombra de lo que alguna vez fue. El luto por su esposa lo había dejado vulnerable, con el alma rota y los nervios a flor de piel por la falta de sueño. Sus ojos, antes brillantes de determinación empresarial, ahora estaban hundidos en ojeras profundas que le daban un aspecto fantasmal bajo las luces de la mansión. Estaba tan desesperado por el bienestar de sus hijas que se aferraba a cualquier promesa de alivio, sin darse cuenta de que el exceso de ciencia y la falta de cariño estaban asfixiando a su familia. Justo a su lado, la doctora Elizabeth Sterling se movía con una confianza que rayaba en la insolencia. Con su acento extranjero y su mirada gélida, la médica estadounidense manejaba la situación como si estuviera en un laboratorio de alta tecnología y no en un cuarto infantil. Despreciaba abiertamente cualquier sugerencia que no viniera en un frasco con etiqueta de laboratorio, tratando a todo el personal mexicano con un aire de superioridad insoportable. Para ella, los Valenzuela no eran una familia sufriendo, sino un caso clínico lucrativo y un trampolín para sus ambiciones personales y financieras. Una tarde, mientras el llanto de las niñas alcanzaba un tono de angustia insoportable, Jimena se detuvo frente a la puerta abierta de la recámara. Con el corazón apretado, vio a las pequeñas retorcerse de dolor mientras la doctora preparaba una jeringa con un sedativo fuerte. Tímidamente, la mujer de Oaxaca se acercó y con voz suave sugirió que tal vez un poco de té de manzanilla y unas palabras al oído podrían calmar los nervios de las pequeñas antes de usar químicos tan potentes. Era un consejo lleno de amor, nacido de la experiencia de generaciones que criaron hijos con nada más que hierbas y fe. La reacción de la doctora Sterling fue inmediata y cargada de veneno. Se giró con una sonrisa burlona, mirando a Jimena de arriba abajo, como si fuera un insecto molesto que había osado interrumpir un ritual sagrado. Ella soltó una carcajada seca y le preguntó con sarcasmo si acaso creía que una empleada que apenas sabía leer podía enseñarle algo a una eminencia de la medicina. La doctora le ordenó que se fuera a lavar los baños y que no volviera a dirigirle la palabra, recordándole de manera cruel que su opinión no valía nada en ese mundo de privilegios y títulos académicos. Jimena bajó la mirada, no por vergüenza de su origen, sino por el dolor de ver cómo la soberbia cegaba a quienes debían curar. Ella respondió en voz muy baja, pero con una firmeza que hizo que Alejandro levantara la vista por un segundo, diciendo que el título no quita lo ciego ante el dolor de un niño. Sin embargo, el millonario, manipulado por el miedo y la autoridad de la doctora, simplemente le hizo una señal para que se retirara. La injusticia de aquel momento pesaba más que cualquier carga física, dejando a Jimena con un nudo en la garganta y la certeza de que algo muy malo estaba ocurriendo. En este punto de la historia, me gustaría que usted se detuviera un momento a reflexionar seriamente. ¿Y usted? ¿Qué habría hecho en el lugar de Jimena al recibir semejante humillación mientras intentaba ayudar a dos pequeños que sufren? ¿Cree usted que el dinero y los títulos dan el derecho de pisotear la sabiduría de la gente humilde y de buen corazón? Por favor, dígame su opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensa sobre esta situación tan injusta que miles de personas viven a diario en nuestro país. La situación en la mansión se tornaba cada vez más oscura y peligrosa para las pequeñas herederas de los Valenzuela. El tiempo se agotaba conforme la doctora Sterling aumentaba las dosis de sedativos, alegando que era la única forma de controlar la supuesta crisis neurológica de las niñas. Alejandro, nublado por la fatiga y el duelo, no veía que el brillo en los ojos de sus hijas se apagaba día con día, transformándose en una mirada perdida y vacía. Cada minuto que pasaba, sin una intervención real, ponía en grave riesgo la salud de las pequeñas, cuyo frágil sistema no estaba diseñado para soportar semejante carga química sin consecuencias permanentes y fatales para su desarrollo. No solo la vida de las niñas estaba en la cuerda floja, sino también la libertad y el sustento de Jimena. La doctora Sterling, al notar la desconfianza en la mirada de la humilde mujer, comenzó a lanzar amenazas veladas sobre llamar a las autoridades si se acercaba de nuevo al cuarto. En el mundo de los poderosos, la palabra de una médica extranjera
pesaba mucho más que el testimonio de una empleada de Oaxaca, y Jimena lo sabía perfectamente. Ella se encontraba en una encrucijada terrible: guardar silencio para salvar su propio pellejo o arriesgarlo todo, incluso su libertad, para rescatar a las pequeñas de las manos de alguien que no tenía escrúpulos. La urgencia se intensificó cuando doña Rosa, la gobernanta, le susurró a Jimena en la cocina que Alejandro estaba a punto de tomar una decisión irrevocable. Bajo la influencia constante de Elizabeth, el millonario planeaba trasladar a las niñas a una clínica privada en el extranjero, donde la doctora tendría el control total sobre su tratamiento y su custodia legal. El plazo era de apenas 24 horas antes de que el avión privado despegara, llevándose a las pequeñas lejos de cualquier persona que pudiera notar el engaño. Era una carrera contra el reloj, donde la inocencia de las niñas y la fortuna familiar pendían de un hilo muy delgado que estaba por romperse. El honor de la familia y el legado de la difunta madre de las niñas también estaban en juego en esta batalla silenciosa. Jimena sentía que si permitía que la doctora se saliera con la suya, la memoria de la mujer que tanto amó a esas pequeñas sería pisoteada por la avaricia y la frialdad técnica. El peligro no era solo físico, sino moral. La mansión se estaba convirtiendo en una prisión de lujo, donde la verdad era la primera víctima del engaño. Cada centavo de la herencia de las niñas estaba siendo acechado por la mirada calculadora de Elizabeth, quien ya se visualizaba como la nueva señora de la casa, sin importar el costo humano. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, mientras los preparativos para el viaje avanzaban a pasos agigantados. Jimena sabía que si no encontraba una prueba contundente de la negligencia y la maldad de la doctora antes del amanecer, las pequeñas estarían perdidas para siempre en un sistema diseñado para ocultar los errores de los ricos. La urgencia quemaba en sus venas como el sol de mediodía en los campos de agave, impulsándola a observar cada detalle y a no cerrar los ojos ni un segundo. El destino de toda una estirpe mexicana dependía ahora de la valentía de una mujer que el mundo prefería ignorar, pero que el cielo había puesto allí por una razón. La mansión era un hervidero de actividad, pero el ambiente estaba lejos de ser festivo. La doctora Elizabeth Sterling ladraba órdenes al personal exigiendo que los baúles fueran empacados con la precisión de una bandeja quirúrgica. Mientras tanto, Jimena Guadalupe se movía como un fantasma por los pasillos, con el corazón pesado por una premonición que no podía ignorar. Notó que cada vez que la doctora entraba en el cuarto de las niñas, el llanto no se detenía por consuelo, sino por un silencio súbito y antinatural que se sentía como una manta gruesa sobre toda la casa. Desde la puerta de la cocina, Jimena observaba cómo doña Rosa luchaba por mantener la compostura mientras recibía instrucciones de la arrogante médica. La doctora insistía en que las pequeñas estaban demasiado débiles para recibir visitas, incluso de su propio padre, alegando que el protocolo científico exigía un aislamiento total. Jimena veía a través de las mentiras. Sabía que el aislamiento era la herramienta de los manipuladores. En su pueblo de Oaxaca, el silencio solo se usaba para escuchar al alma, nunca para ocultar un crimen contra los miembros más inocentes de una familia. A medida que las horas pasaban hacia la partida, la impaciencia de la doctora crecía y su máscara de profesionalismo comenzaba a resbalar, revelando un borde dentado de crueldad. Atrapó a Jimena cerca del cuarto de lavado y, sin provocación alguna, arrojó un montón de sábanas manchadas a sus pies, exigiendo que fueran limpiadas de inmediato. Los ojos de la doctora brillaron con un destello depredador, burlándose del estado humilde de la mujer. Ella dijo que una simple limpiadora como ella debería estar agradecida de respirar el mismo aire que alguien que salvaba vidas. Jimena no se inmutó ni dejó que las palabras hirientes llegaran a su espíritu. Recogió las sábanas con una gracia que la doctora nunca poseería, respondiendo con una voz tranquila y melódica que parecía hacer eco de la sabiduría antigua de las montañas. Ella le dijo a la doctora que, aunque solo limpiara pisos, el agua que usaba reflejaba la verdad más claramente que cualquier espejo de esa casa. Esta sutil resistencia solo enfureció más a Elizabeth,
quien amenazó con despedirla sin un solo centavo de su lana si se atrevía a hablar de nuevo. A pesar de las amenazas, Jimena comenzó a actuar con una inteligencia discreta que nadie esperaba de una trabajadora común. Esperó el momento en que la doctora fue al estudio para finalizar los documentos legales con don Alejandro. Con la ayuda de un gesto silencioso de doña Rosa, Jimena se deslizó en el cuarto de las niñas. No tocó a las pequeñas, pero miró de cerca el cesto de basura cerca del carrito médico. Allí, entre bolas de algodón estériles, divisó un pequeño frasco ámbar que no coincidía con las etiquetas de las medicinas del hospital. Sus manos temblaron al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba viendo. El frasco estaba escondido bajo una capa de gasas, como si alguien no quisiera que fuera encontrado durante una limpieza de rutina. Los ojos agudos de Jimena, acostumbrados a identificar las plantas medicinales más pequeñas en el campo, notaron un nombre químico que sonaba vagamente familiar por una conversación que había escuchado semanas atrás. Sabía que no podía tomarlo todavía, pues los pasos de la doctora ya resonaban de regreso por el pasillo, sonando como el golpe pesado de un martillo. De vuelta en el pasillo, la tensión era tan espesa que los otros sirvientes apenas se atrevían a hablar. Vieron la forma en que Jimena miraba a la doctora, no con miedo, sino con una determinación creciente y enfocada. Uno de los jardineros susurró que había visto a la doctora deshaciéndose de paquetes misteriosos en medio de la noche. Las semillas de la duda comenzaban a brotar entre el personal, que siempre había respetado la integridad silenciosa de Jimena por encima de la autoridad ruidosa y extranjera. La casa ya no era solo un lugar de trabajo, era un campo de batalla. Alejandro Valenzuela estaba en su punto de quiebre, con la mente nublada por el dolor y el agotamiento. Elizabeth se aprovechó de esto, inclinándose sobre él en el estudio, susurrando que solo ella podía salvar a sus hijas de su misteriosa condición. Le entregó una pluma, instándolo a firmar los papeles que le darían pleno poder sobre el futuro médico de las niñas. Era un momento de extrema vulnerabilidad, donde el amor de un padre estaba siendo usado como arma en su contra por una mujer cuya única lealtad era hacia su propia cuenta bancaria. Justo cuando la pluma tocó el papel, un fuerte estrépito provino de la cocina. Jimena había dejado caer accidentalmente una bandeja de plata, creando la distracción suficiente para romper la concentración de Alejandro. La doctora soltó una maldición ahogada, con el rostro contorsionado por la rabia, mientras caminaba hacia la cocina para reprender al personal incompetente una vez más. Este pequeño acto de sabotaje le compró a Jimena unos minutos preciosos y permitió que Alejandro tomara un respiro necesario, sacudiendo momentáneamente la influencia hipnótica de la médica rubia. Las humillaciones de la doctora hacia Jimena se convirtieron en un espectáculo para que todos lo vieran. Obligó a la pobre mujer a fregar el mismo lugar del suelo durante una hora, riendo mientras caminaba sobre él con sus botas sucias. Pero Jimena simplemente levantó la vista y dijo que la suciedad siempre se podía lavar, pero que una mancha en el alma era permanente. Los otros empleados se miraron entre sí, dándose cuenta de que Jimena estaba librando una guerra que ellos tenían demasiado miedo de unir, usando su humildad como un escudo contra las flechas frías. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar si viera que la vida de unos inocentes depende de su valentía? ¿Se quedaría callado por miedo a perder su empleo o se atrevería a enfrentar a alguien tan poderoso como esa doctora? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu opinión es muy importante para entender estos dilemas morales que nos presenta la vida. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de Jimena, había una verdad oculta que estaba por cambiar el destino de toda la familia Valenzuela. En la oscuridad de su pequeña habitación de servicio, Jimena preparó un pañuelo impregnado con una esencia que ella misma había destilado de flores de manzanilla y lavanda traídas de su tierra. Era un aroma suave, casi imperceptible, pero capaz de calmar al corazón más agitado. Sabía que se estaba jugando el todo por el todo, pues si la encontraban con aquello, la doctora no dudaría en acusarla de brujería o de intentar envenenar a las niñas. Pero el instinto de una madre, aunque no fuera la biológica, era más fuerte que cualquier reglamento. La escalada del conflicto llegaba a su punto máximo
cuando el chofer anunció que el carro estaba listo para llevarlos al aeropuerto. La doctora Sterling sonreía con victoria, sintiendo que el premio mayor estaba finalmente a su alcance. Sin embargo, no contaba con que Jimena ya no era la misma mujer cabizbaja que entró a trabajar meses atrás. Ahora era una guerrera silenciosa que cargaba con la justicia de sus ancestros en los hombros, lista para dar el golpe final que desmoronaría el castillo de mentiras construido por la ambiciosa extranjera. Justo cuando Alejandro se disponía a cruzar el umbral de la puerta principal, cargando el peso de su propia derrota y las maletas listas para el viaje, Jimena se interpuso con una firmeza que nadie le conocía. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza ante el patrón, sino una figura de autoridad moral que parecía haber crecido varios centímetros frente a los ojos de todos los presentes. Con una voz que resonó con fuerza en las paredes de mármol, le pidió a don Alejandro que se detuviera de inmediato, pues lo que estaba a punto de hacer no era salvar a sus pequeñas, sino entregarlas al lobo vestido de oveja que caminaba a su lado. La doctora Sterling intentó empujarla con un gesto de asco, gritando que la sacaran de su vista, pero Jimena no se movió ni un milímetro de su lugar. Con un movimiento rápido y decidido, que dejó a todos sin aliento, Jimena sacó de entre los pliegues de su delantal blanco el pequeño frasco ámbar que había rescatado valientemente de la basura hospitalaria de la doctora. Le entregó el objeto directamente a las manos de Alejandro, explicándole con palabras sencillas y cargadas de verdad que ese líquido no servía para curar, sino para mantener a las niñas en un estado de agitación constante que solo terminaba con los fuertes sedativos. Era un ciclo de veneno diseñado fríamente para crear una dependencia absoluta de la presencia de la médica extranjera en la mansión. Alejandro miró el frasco con un horror creciente, dándose cuenta de que la etiqueta no correspondía a nada que se vendiera legalmente en las farmacias mexicanas, sin una supervisión rigurosa que Elizabeth había evitado a toda costa. Pero la prueba más contundente estaba aún por ser revelada ante los ojos de todos, y fue en ese instante cuando doña Rosa, la gobernanta, dio un paso al frente con un pequeño cuaderno de cuero negro que había encontrado oculto bajo el colchón de la suite de invitados. Jimena le explicó a su patrón que en esas páginas escritas de puño y letra por la doctora se detallaba un plan siniestro para debilitar la salud de las pequeñas herederas y ganarse la confianza total del padre viudo en su momento de mayor debilidad. El objetivo final no era el bienestar de las niñas, sino una propuesta de matrimonio que le aseguraría a Elizabeth el control de la inmensa fortuna Valenzuela y la administración legal de todos sus bienes en el extranjero, lejos de la justicia de nuestro país. Alejandro tomó el diario con manos temblorosas, leyendo con dificultad las frías palabras donde la doctora se refería a sus hijas como meros obstáculos o simples herramientas para alcanzar un estatus social que ella no podía obtener por mérito propio. La cara de la doctora Sterling pasó de la indignación roja a una palidez cadavérica mientras intentaba arrebatarle el cuaderno con desesperación, pero el chofer y el jardinero ya se habían acercado para proteger a Jimena y a su patrón de cualquier agresión. El silencio que siguió en la gran estancia fue sepulcral, roto únicamente por el sonido de las hojas al pasar y el descubrimiento de una verdad tan vil que resultaba casi imposible de creer en una casa que debía ser un refugio de paz y amor. Jimena reveló entonces, con la humildad que siempre la caracterizó, que ella no era simplemente una mujer que sabía limpiar pisos, sino que en su pueblo de Oaxaca era la encargada de cuidar la salud de los más vulnerables con los secretos sagrados de la tierra. Había reconocido el aroma metálico y extraño del químico en el aliento de las pequeñas desde el primer día, pero sabía que necesitaba la prueba física para que un hombre cegado por el dolor y la fatiga pudiera ver la realidad. La doctora Sterling, viéndose acorralada y sin salida, comenzó a gritar insultos racistas y amenazas de demandas internacionales, pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre nadie en esa sala, pues la máscara de la científica perfecta se había roto en 1000 pedazos irremediables. La reacción de los demás empleados de la mansión fue de un apoyo absoluto e inmediato hacia Jimena, formando un círculo de protección a su alrededor mientras Alejandro caía virtualmente de rodillas ante la magnitud de su error y su ceguera.
Doña Rosa confirmó con lágrimas en los ojos que había visto a la doctora inyectar sustancias extrañas en medio de la noche, algo que no se atrevió a decir antes por el miedo paralizante a perder su única fuente de sustento ante las constantes amenazas de la extranjera. La evidencia era irrefutable y el choque emocional en el rostro de Alejandro era evidente. El hombre que creía tenerlo todo bajo control se dio cuenta de que casi lo perdía todo por confiar en un título académico en lugar de en la nobleza del alma humana. Justo antes de que la tensión llegue a su punto más alto, y veamos cómo se resuelve esta situación tan dramática que ha puesto en vilo a toda la familia, es muy importante que hagamos una pequeña pausa para asegurar que este mensaje de justicia llegue a más personas. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, y te aseguro que no querrás perderte ni un solo segundo del desenlace. Así que, por favor, deja tu me gusta en este video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y de las grandes lecciones que nos da la vida. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estos relatos que nos recuerdan que el valor de una persona está en su corazón y no en su cuenta bancaria. Alejandro Valenzuela, sintiendo cómo la venda de la mentira caía finalmente de sus ojos, se puso de pie con una energía que no había mostrado en meses de sufrimiento constante. Miró fijamente a la doctora Sterling, quien aún intentaba balbucear excusas en su idioma extranjero, y sin decir una sola palabra, le arrebató el contrato de custodia legal que estaba a punto de firmar segundos antes. Con un gesto lleno de determinación y asco, rompió los papeles en 1000 fragmentos que volaron por el estudio como nieve sucia, dejando claro que su poder sobre su familia había terminado para siempre. Jimena, aprovechando ese instante de confusión, subió corriendo las escaleras de mármol hacia el cuarto de las niñas, guiada por un instinto que no necesitaba de títulos ni de permisos especiales de nadie. La doctora intentó seguirla con el rostro desfigurado por una rabia animal, pero el chófer y el jardinero se plantaron frente a ella como una muralla humana infranqueable y decidida. Ella gritaba amenazas de demandas millonarias y escándalos internacionales, pero su voz ya no provocaba miedo, sino una profunda lástima por su alma vacía y llena de avaricia desmedida. Doña Rosa, la gobernanta, le pidió con una voz firme que guardara silencio en una casa donde ya no era bienvenida, recordándole que el respeto se gana con hechos y no con una bata blanca. Alejandro pasó junto a ella sin siquiera mirarla, subiendo los peldaños con la urgencia de un náufrago que finalmente divisa la orilla de su propia salvación después de una tormenta eterna. Dentro de la habitación infantil, la atmósfera era de una quietud sagrada, mientras Jimena se movía con la precisión de una experta en los secretos de la vida y la sanación. Tomó a la primera de las pequeñas en sus brazos, sintiendo cómo el cuerpo de la niña se estremecía por los residuos de los medicamentos que la doctora le había administrado cruelmente. Jimena comenzó a entonar una melodía suave y ancestral, una canción de cuna que le habían enseñado las mujeres de su familia en las montañas de Oaxaca bajo la luz de la luna. Aplicó con ternura una compresa de manzanilla y lavanda sobre el pecho de la pequeña, permitiendo que el aroma natural disipara la bruma tóxica de los químicos que la mantenían prisionera. Ante la mirada asombrada de Alejandro, que permanecía en el umbral de la puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora, la pequeña dejó de llorar súbitamente. Sus ojos, que antes estaban perdidos en una neblina de sedantes, se enfocaron por un segundo en el rostro dulce de Jimena antes de cerrarse pesadamente en un sueño tranquilo y verdadero. Fue un momento de paz tan absoluto que el tiempo pareció detenerse en toda la mansión, como si la naturaleza misma celebrara la derrota de la mentira científica frente al amor humano. Jimena le entregó a la niña a su padre, quien la recibió con una fragilidad y una devoción que lo hacían parecer un hombre nuevo, libre de las cadenas de su propio dolor egoísta. Luego Jimena se dirigió a la segunda cuna y repitió el ritual con la misma paciencia y amor, usando las palabras sagradas que calman el espíritu de los más inocentes sin necesidad de agujas. La segunda niña también encontró el descanso que le había sido negado por semanas, rindiéndose a la calidez de los brazos de la mujer de Oaxaca que todos despreciaban por ser pobre.
Alejandro sostenía a sus dos hijas contra su pecho, llorando silenciosamente, mientras comprendía que la verdadera medicina no estaba en el extranjero, sino en el corazón de la gente que sabe amar con desinterés. La mansión, que antes era una jaula de oro y medicamentos, se llenó de una luz de esperanza que prometía un futuro diferente para todos ellos. Mientras esto ocurría arriba en la sala principal, los oficiales de policía llegaron tras una llamada desesperada de doña Rosa que no había sido detectada por la doctora en su arrogancia ciega. Elizabeth Sterling intentó fingir que era una víctima de un complot de sirvientes ignorantes, pero Alejandro bajó las escaleras cargando las pruebas físicas y el diario de la infamia que Jimena había descubierto. La policía mexicana, actuando con una eficiencia impecable, le colocó las esposas a la médica estadounidense mientras ella seguía insultando la cultura y las raíces de los presentes con una soberbia insoportable. Fue sacada de la mansión de Lomas de Chapultepec ante la mirada de los vecinos, que ya sospeaban de los extraños ruidos nocturnos en esa casa. El espectáculo de la doctora siendo llevada hacia la patrulla fue el cierre definitivo de un capítulo de terror para la familia Valenzuela y para todo el personal de la casa. Sus ropas costosas y su título de Harvard no pudieron salvarla de la justicia que emana de la verdad más sencilla y de la valentía de una mujer humilde. Jimena observaba la escena desde el balcón superior, no con triunfo malicioso, sino con la serenidad de quien sabe que ha cumplido con su deber ante los ojos de Dios y de su propia conciencia. La humillación pública de la villana era el eco de todas las injusticias que Jimena había soportado en silencio, ahora transformadas en una victoria moral que resonaría por mucho tiempo en la ciudad. Tras la salida de la doctora, la mansión de Lomas de Chapultepec recuperó un silencio que ya no era de cementerio, sino de una paz profunda que solo se siente después de una larga tormenta. Las pequeñas, libres por fin de las garras de la ambición extranjera, comenzaron a recuperar su color natural y esa chispa de alegría que nunca debió apagarse en su mirada. Jimena Guadalupe ya no cargaba con la cubeta ni el trapeador por los pasillos, pues su lugar en esa casa se había transformado para siempre en algo mucho más sagrado y respetado. Ella se convirtió en el pilar que sostenía el alma de la familia Valenzuela, demostrando que la verdadera limpieza empieza por quitar la maldad del corazón y dejar que la bondad ilumine cada rincón del hogar mexicano. Alejandro Valenzuela, con el rostro bañado en lágrimas de arrepentimiento, se arrodilló ante Jimena frente a todo el personal de la casa para pedirle perdón por su soberbia y por haber dudado de su integridad. Le ofreció una compensación económica que le permitiría vivir con mucha lana el resto de sus días, pero Jimena, con la sencillez que la caracterizaba, solo pidió que se le permitiera cuidar de las niñas con la libertad de seguir sus tradiciones ancestrales. Desde ese día, la mansión se llenó de aromas a flores frescas y tés curativos, y la voz de Jimena entonando canciones de Oaxaca se convirtió en la banda sonora de una nueva vida. Ella dejó de ser la trabajadora invisible para ser la nana respetada y amada, el puente entre la gran ciudad y la sabiduría de la tierra. El destino de la doctora Sterling fue una lección para todos aquellos que creen que un título académico les da el derecho de pisotear la dignidad de la gente humilde de nuestro país. Perdió su licencia para ejercer medicina en México y enfrentó un juicio que la mantuvo lejos de cualquier hospital, recordándole al mundo que la ciencia sin conciencia no es más que una herramienta de destrucción. Mientras tanto, en el pequeño pueblo de Oaxaca de donde vino Jimena, se contaba la historia de la mujer que venció a la arrogancia con nada más que un poco de manzanilla y un corazón puro. La justicia, aunque a veces parece tardar en llegar a las grandes mansiones, siempre encuentra su camino cuando hay una persona dispuesta a defender la verdad con su propia vida. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa que resuena profundamente en nuestras raíces. La verdadera riqueza de una persona no reside en el oro que guarda en el banco ni en los diplomas que cuelgan de sus paredes, sino en la pureza de sus intenciones y en su capacidad de amar al prójimo. En un mundo que a menudo nos pide admirar el éxito material, nunca debemos olvidar que la humildad es la llave que abre las puertas de la verdadera sabiduría y del respeto duradero.
Aprendimos que el valor de un ser humano no depende de su origen ni de su cuenta de banco, sino de la luz que es capaz de llevar a los corazones que están sufriendo en medio de la oscuridad y el abandono. Y usted, querido amigo que nos ha acompañado hasta este momento del relato, qué gran enseñanza de vida le deja esta conmovedora historia de justicia y de humildad. Me encantaría leer sus reflexiones en la sección de comentarios, pues su sabiduría es lo que enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a mantener vivos los valores de nuestro México. Si esta historia tocó su corazón y le recordó que el carácter vale mucho más que cualquier estatus social, le pido que la comparta con alguien especial que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerde que al final del día, lo único que realmente importa es lo mucho que hemos amado y lo honestos que hemos sido con nuestra propia esencia.